Buenos días, iglesia. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de saludar al que tiene atrás, adelante, al lado. Algunos creo que de pronto no, porque obviamente nos cogió el día, nos levantamos tardecito. Aproveche ahí, salúdelo de rapidez, déle la mano, dígale buenos días. Invítame a almorzar ahora que salgamos, estoy disponible. La quincena me la pagan es el lunes, no hoy. Ayúdame ahí. En una ocasión cuento una historia de un hombre que vivía en Europa. Y ese hombre quería trasladarse a América. En esa época necesitaban barcos para poder trasladarse de ese lugar hacia las Américas. Quería vivir el sueño americano. ¿Cuántos quieren vivir el sueño americano? Ese personaje lo quería vivir. A mí me extraña mucho, yo prefiero Europa, ¿verdad? Él quería América. Y empezó a trabajar en pos de cumplir ese objetivo. Trabajaba. Su objetivo era llegar a ese lugar y poder establecerse ahí para posteriormente traer a su familia. Poder traerse a todos sus familiares y poderse establecer en esa zona. Y ese hombre empieza a trabajar por eso. Y trabaja durante un año. Ese hombre recoge ese presupuesto, eso que necesitaba, va a comprar su tiquete y está preparado. Pero entonces llega a su mente y dice, bueno, voy a estar en un barco 2 semanas aproximadamente mientras nos trasladamos. Yo necesito con qué alimentarme. Entonces mira su ahorro y les quedaron unos cuantos pesos y viene y va y compra quesos y galletas. Entonces ese hombre desayuna queso y galleta. Pero no solamente desayuna queso y galleta, sino que también almuerza ¿qué? Pero no solamente almuerza y desayuna queso y galletas, sino que también cena ¿qué? Yo me acuerdo una vez que viajé también así como ese varón y desayunaba sándwich, almorzaba sándwich y cenaba sándwich y merendaba sándwich. Yo vine ese tiempo que no quería saber nada del sándwich y para variar la Coca-Cola era barata, 24 pacas de esas y desayunaba con todo eso. Me acuerdo cuando esta historia la escuché. Y el hombre compra su galleta y su queso, se monta en su barco y en momentos del barco va y se asoma al restaurante y mira a las personas comer. Y él se sienta y empieza a comerse su queso y su galleta. Iba, se asomaba y veía a la gente comer y viene y se sentaba y se comía su queso y su galleta. Pero cuando él estaba en ese momento comiendo, el capitán del barco pasaba todos los días y lo quedaba viendo y observando ese comportamiento de ese hombre. Cuando ya faltaban unas horas para llegar al puerto, el capitán toma valor y dice, yo voy a salir de esta duda. Se acerca al hombre y le dice, disculpa, me acerco a ti porque he notado un comportamiento. Veo que siempre te asomas a la ventana del restaurante, observas las personas cuando estás comiendo y vienes y te sientas y comes. El hombre le contesta y le cuenta la historia que les conté al principio. Resulta que tuve el ahorro y esto y vine y compré queso y galleta. Y el capitán se queda asombrado y con la boca abierta y le dice, ¿acaso tú no sabías que tu tiquete tenía incluido la alimentación? Y muchas veces nosotros, cuando decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados, se nos olvida que en ese paquete viene incluido la persona del Espíritu Santo. Y hoy continuamos hablando del Espíritu Santo. Necesitamos entender que viene incluido ahí. Muchos de nosotros nos olvidamos de esa persona en nuestras vidas. Nos olvidamos que también hay una influencia y que Jesús nos lo dejó y nos olvidamos de eso. Quizás caminamos y conocemos de Jesús, escuchamos de Jesús, pero nos quedamos solamente ahí y nos olvidamos de esta persona. Y hoy quiero compartirte y hablarte de eso. Porque este hombre tenía manjares ahí para comer, podía decir cualquier cosa que quería comer durante sus 2 semanas, pero por desconocimiento quizás, y algunos de nosotros por desconocimiento de la persona del Espíritu Santo, o quizás otros porque no queremos escuchar la información que era necesario establecer, desconocemos de este personaje, de esta persona como tal. Y te quiero compartir unas razones de por qué algunos no caminamos o no conocemos al Espíritu Santo. Y la semana pasada les hablaba que para
el Señor nos permitió entrar a estar conectado con Él. Y una de las cosas que nos evita estar metido en su presencia, buscarlo en su presencia, una de las cosas es cuando nosotros nos sentimos culpables por nuestro pecado. Entonces, como pecamos, creemos que ya le fallamos a Dios y le fallamos a Dios, pero ya, y Él no me va a perdonar y ya mi vida va a ser totalmente difícil. Y se nos olvida que Cristo en la cruz pagó por ese pecado, que cuando lo confesamos, Él nos hace libre. Y una de las cosas que le quiero compartir está en Hechos, capítulo 19, versículos 1 y 2. Y dice de la siguiente manera: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Algunos qué? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Le hizo la pregunta Pablo. Ellos contestaron sí. ¿Qué contestaron? No. Ni siquiera ¿qué? He oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. ¿Y qué eran ellos? ¿Y qué no habían oído? Del Espíritu Santo. Y lo primero que te quiero compartir, que muchas veces nosotros no caminamos con el Espíritu Santo o no conocemos del Espíritu Santo, es porque no hemos escuchado o no conocemos a la persona del Espíritu Santo. Y aquí Pablo está llegando a esa ciudad, se encuentra con estas personas que le dicen llamarse discípulos, y él le llama mucho la atención cuando se presentan, que dicen que son discípulos, y le lanza esa pregunta. Y le dice: ¿ustedes conocen al Espíritu Santo? Y se asombra más con la respuesta que le dan, sabiendo que si son discípulos de Cristo, ellos ya debían de conocer el Espíritu Santo. Y resulta que esos discípulos que estaban ahí no está haciendo referencia a discípulos de Cristo, porque Pablo deduce, de acuerdo al siguiente versículo, que les habla cómo fueron bautizados ustedes. Con el bautismo de Juan, dijeron ellos. Entonces Pablo deduce, es que estos no son discípulos de Cristo, son discípulos de Juan. Por lo tanto, ellos desconocen el Espíritu Santo. Y quizás muchos de los que estamos aquí nos pasa lo mismo. Somos discípulos, pero no conocemos realmente a ese Cristo y que nos dejó al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, número uno, desconocemos a esa persona. Desconocemos o quizás no lo hemos escuchado. Pero yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos escuchado. Más bien no lo conocemos. Y eso es lo que el Señor quiere en este mes, que lo podamos conocer al Espíritu Santo. Número 2, dice Hechos, capítulo 7, versículo 51. Dice, tercos. ¿Qué dice? Otra versión dice, duros de cerviz. ¿Cuántos tercos hay aquí? Yo soy uno, pero ya el Señor me está transformando. Amén. Duros de corazón. ¿Y torpes de qué? Ustedes son iguales que sus. Siempre resisten ¿a quién? Esteban es el que está narrando eso y dice que estaba dirigiéndose este versículo a las autoridades religiosas de la época. Él se estaba dirigiendo a los líderes religiosos y le está diciendo: ustedes son unos tercos, ustedes son unos duros de cerviz, unas personas obstinadas, unas personas orgullosas que no dejan que el Espíritu Santo obre en ustedes. Son personas que no se dejan someter al Espíritu Santo, no se dejan someter a la voluntad de Dios. Le está diciendo Esteban en este texto. Siempre se resisten. Son personas que sabían que Cristo murió, habían escuchado que Cristo murió y que había dejado el Espíritu Santo aquí con nosotros, y no querían escucharlo, se resistían todo el tiempo. No sé si a usted le ha pasado que usted está pendiente de personas o quiere hablar con personas, pero esa persona no te contesta el mensaje, no te contesta la llamada, y tú insistes y no te la devuelve, ¿verdad? Y así está el Espíritu Santo llamándote, tratando de convencerte, de tratar de conectarte contigo, y no le hacemos caso. ¿Y qué pasa cuando ya esa persona vemos que hay una resistencia a querer contestarte, a querer recibir tu llamada? Tú empiezas ¿a qué? A desistir la llamada, a desistir los mensajes. Igual pasa con el Espíritu Santo. Cuando Él está insistiendo en ti, en que lo escuches, en que te dejes direccionar, en que transformes tu corazón, y tú no escuchas, tú tomas las decisiones a tu manera, Él empieza a dejar de hablar. Y es porque tu corazón ha resistido escucharlo. Dejémonos que el Espíritu Santo nos guíe,
que el Espíritu Santo nos direccione. Y a Él, más que conocerlo, necesitamos obedecerlo. Amén. Número 1, no lo conocemos. Número 2, nos resistimos. Número 3, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Las personas, los hombres de manera natural. Porque para él son ¿qué? O sea, lo que yo estoy hablando para la persona natural es locura. No los puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo le está hablando de una diferencia de los hombres carnales, de los hombres de naturaleza, hombres y mujeres naturales, y la diferencia con hombres que están conectados con el Espíritu Santo de Dios. Y le está diciendo que las personas carnales, naturales, no pueden entender estos misterios del Espíritu Santo. Y le está diciendo, ustedes no lo van a entender. ¿Saben por qué? Porque para ustedes es locura. Y déjame explicarte por qué es locura. Supóngase usted imaginar cómo un padre bueno, un padre amoroso, entrega a su hijo por pecadores como usted y como yo. Eso está loco. ¿O usted entregaría a su hijo? No lo podemos entender humanamente. No lo podemos comprender. No lo podemos razonar. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a estas personas. No lo pueden entender. No podemos razonar al Espíritu Santo. No lo podemos muchas veces ni entender de cómo opera Él. Porque el Espíritu Santo no obedece a lógica, no obedece a razones, no es un cálculo matemático, que si yo hago y no hago, me da. Si peco y rezo, empato. Si peco y rezo, empato. Así es, ¿verdad? Pensé que lo había dicho mal. No es una cuenta matemática, no es más y menos. A Él dice la Biblia que hay que entenderlo a través del discernimiento espiritual. Y por eso es que usted y yo hay cosas que no entendemos cuando nos pasan en la vida. Porque la queremos razonar y la queremos entender a nuestro pensamiento y no es así. Porque hay algo sobrenatural, hay algo que lo necesitamos entender a nivel espiritual de lo que está sucediendo. Pero necesitamos estar ¿en qué? En el Espíritu. En el Espíritu. Pablo le está diciendo, si ustedes van a querer razonar al Espíritu Santo, entonces su mente les va a parecer una locura. ¿Cómo es que Dios, si yo acepto a Jesús en mi corazón, va a venir un Espíritu Santo y ese Espíritu Santo me va a ayudar a transformar mi vida? Eso es una locura. ¿Cómo es que ese Espíritu Santo a través de una oración puede sanar a personas? ¿Cómo puede restaurar matrimonios? Eso es una locura. No hay un entendimiento en nuestra razón de que alguien puede hacer eso. Ahora, mucho menos entender al Espíritu Santo, que es una persona que tiene emociones, que tiene voluntad, mucho menos este man está loco. Pero eso lo dicen las personas que están en un parámetro natural. Pero los que están en el Espíritu podrán entender que es cierto, que es una persona que tiene emociones, que tiene voluntad, que me habla, que me guía, que me direcciona, que me consuela, que me aconseja, que me guía. Está dentro de mí, está conmigo. No creemos que es ni una lógica, no lo podemos entender. La única manera de entenderlo a nivel espiritual se llama a través de la fe. Usted y yo creemos eso porque Jesús lo dijo y porque por fe creemos, no porque lo estoy viendo. No es un cálculo matemático, no es un cálculo físico, no es un cálculo químico, porque no lo vamos a entender. Por eso parece una locura. No lo podemos entender por vista, lo tenemos que entender por fe al Espíritu Santo. Es una locura para la gente hablar del Espíritu Santo. Y quizás alguno está diciendo, esto está loco. Necesitas conectarte hoy con el Espíritu para que puedas entender que esto es el Espíritu Santo. Yo le hago una pregunta, ¿cuánto el Espíritu Santo les habla? Los direcciona. Gracias por lo que dijeron amén. Ya sé que no soy el único loco que está aquí, que cree en el Espíritu Santo. Te quiero compartir 3 beneficios que nos trae el Espíritu Santo. 3 regalos. Quizás algunos los mencioné la semana pasada, pero hoy quiero compartirlos y que te lo lleves para tu casa y empieces a poder tener esa comunicación, esa relación y empieces a conocer al Espíritu Santo y así puedas saber con quién te estás relacionando y cómo obra Él en nuestras vidas. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre. ¿Rogaré a quién? Y les daré otro. ¿Otro qué? O ayudador, dicen otras versiones, para que esté con ustedes para
para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque o sea, es exclusivo, ni lo conoce. Pero ustedes porque permanece o sea, vive en ustedes y estará en ustedes. ¿Por qué la Biblia dice, Jesús dice que traerá otro consolador? ¿Por qué dice que nos conviene que Él se vaya? Porque Él nos trae consuelo, nos consuela. Y cuando Él nos consuela, tú y yo, y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, sabemos que está dentro de mí, podemos saber que el Espíritu Santo nos da paz, nos da seguridad, nos da confianza cuando sabemos que Él está con nosotros, cuando sabemos que ese otro consolador está conmigo. Porque Jesús dijo el consolador, porque en algún momento tú y yo necesitamos de esa persona. Sabrá y sabe que pasaremos por dificultades, pasaremos por inconvenientes, por circunstancias, no entenderemos muchas cosas, pero que Él nos dice que nos dejará el Espíritu Santo, el Consolador. Porque yo me imagino lo siguiente cuando Jesús dijo eso. Venga, Peña, otra vez. La vez pasada estabas por allá, era el ejercicio. Hoy casualmente te sentaste adelante. Yo dije, Señor, que sea el que esté adelante. Entonces te tocó otra vez. Es una imaginación solamente, por favor, para que entiendan el ejercicio. Nada más imagínenselo, no lo razone, imagínenselo nada más. Que Peña es Jesús. Por eso les digo que lo piensen, imagínenselo. Y Jesús está aquí hoy. Yo le pregunto, ¿cuántos quisieran hablar con Jesús? ¿Cuántos quisieran hacerle preguntas a Jesús? ¿Cuántos quisieran abrazar a Jesús? ¿Sabe por qué Jesús dijo, les vendrá mejor el otro consolador? Porque si Él se quedaba, usted y yo tendríamos que hacer filas de meses, años, para poder encontrarnos con Él. Pero cuando Él dice que vendrá mejor otro consolador, es porque ya Él no está aquí, sino que está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Entonces ya tú no necesitas meses, ya tú no necesitas años, tú solamente necesitas abrir tu boca y hablarle al consolador para que esté ahí contigo y le puedas expresar todo lo que necesitas, te dé ánimo, te dé consuelo, te dé seguridad, te dé fe, te dé confianza y puedas salir adelante. Gracias, Peña. Por eso Él dijo otro consolador, porque no solamente seríamos nosotros haciendo fila para poder hablar con Él y tener ese tiempo con Él, serían toda Barranquilla, sería toda Colombia y todo el mundo. De buena si usted es uno de los primeros. Por eso Él dice otro consolador, porque ya no tienen que venir aquí, sino ya estoy ahí con ustedes, ahí cuando decidieron aceptarme en su corazón. Eso es lo que Jesús dijo cuando nos dejó otro consolador, que pudiéramos entender que Él estaría en esos momentos difíciles, que no nos dejó. Él entendió todo lo que tú y yo podíamos pasar. Por eso hablaré con el Padre, dice, te rogaré al Padre, porque Padre, yo sé lo que vivía allá, yo sé lo que ellos están viviendo, yo sé por dónde van a pasar ellos, yo sé, por favor, otro consolador que viva en ellos, que vivan ustedes. Ya yo estuve con ellos, los que estuvieron cerca mío vieron y estuvieron ahí con el Espíritu. Ahora necesito estar dentro de ellos. Por eso le dice otro consolador. Número 1, consuelo. Número 2, Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él, o sea, el Espíritu Santo, venga, convencerá. ¿Qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La palabra convencer ahí en ese texto significa el hecho, que significa probar la culpabilidad. Y esta palabra era algo legal que se trabajaba en esa época. Cuando dice que el Espíritu Santo viene, eso significa, los abogados que están aquí, cuando tú tratas de defender a una persona, tú tratas de buscar todas las pruebas para poder convencer a ese juez y a ese jurado de que esa persona es o no es inocente. El Espíritu Santo, que es nuestro juez, nuestro abogado, para defendernos, pero también para mostrarnos aquellas cosas que tú y yo necesitamos cambiar, transformar en nuestro corazón para que podamos ser salvos y podamos estar conectados con Él, seamos conscientes y nos podamos arrepentir. Nos convence de 3 cosas, dice el texto. Nos convence del mundo de pecado.
Darnos cuenta que fallamos, darnos cuenta que debemos llevar a un arrepentimiento. Número 2, nos dice que nos hace convencer de justicia. Es decir, que en este mundo hay justicia, hay jueces que quizás no toman las decisiones con justicia. Pero ese texto y Jesús lo que está diciendo ahí es que necesitamos la justicia, que Él es la única manera, no en esta tierra, sino en el cielo, para hacer justicia de ti y de mí. Él convence de esa justicia, que tuvo que morir en la cruz para que fuera allá y hacer justicia por ti y por mí. Pero no solamente nos convence de eso, dice el texto, nos convence de juicio. Es decir, ahí cuando está hablando de juicio nos está aclarando, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido... Es decir, cuando nos habla de juicio es convencerte a ti y a mí que Cristo en la cruz venció al diablo, al enemigo. Y que cuando tú te arrepientes y convences de ese pecado y te arrepientes y crees en Jesús, ya no hay ese enemigo que te ataque a ti y a mí. Ya no hay temor, ya no hay miedo. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está dentro de mí y me convence que ya Él hizo juicio sobre el enemigo. Por eso no le voy a temer. Por eso estoy seguro y convencido con quién estoy, con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú no tienes claro eso, cuando no has sido convencido de ese juicio, obviamente tú andas temblando todo el tiempo. El único que me puede convencer de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros pecados, se llama Espíritu Santo. No hay un hombre, no hay un consejero, no hay un familiar, no hay amigo, no hay un ser humano que te pueda convencer del pecado y lo que estás haciendo mal. Porque muchos de nosotros que estamos aquí, papás nos dijeron, no estás haciendo bien las cosas, por ahí no es, no te cases con ese, y te casaste con ese, no te cases con esta, no tengas novia de esta, no hagas esto, no hagas lo uno, no hagas lo otro. ¿Y qué hicimos? Hicimos lo que quisimos. Nuestros papás no pudieron convencernos. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo convence de juicio, de pecado, de justicia. El Espíritu Santo. Él nos convence en tu interior, en tu corazón, no de boca hacia afuera. Ay, me arrepiento y ya no. Él busca en lo más profundo de tu corazón para que puedas entender y puedas ser transformado y salir de ese pecado. Porque ya el enemigo fue derrotado en la cruz a través de la sangre de Cristo. Yo les pregunto, el huevo cuando usted lo parte de afuera hacia adentro, ¿qué trae? Un huevo, tengo aquí un huevo. Adentro, ¿qué trae? Si hay un animal y yo lo parto de afuera hacia adentro, se muere. Si yo lo parto. Pero si yo dejo que el mismo huevito parta, ¿qué sale? Sale vida. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo, de adentro hacia afuera, que tengas vida. Y una vida es extraordinaria. Que traigas convencimiento de eso. Cuando yo le pido perdón a Dios y sé que Dios me perdona, porque el mismo que me guió, el mismo que me convenció que fui perdonado, es el mismo que me está diciendo que me convenció que me arrepintiera. Y ese mismo que me convenció que fui perdonado, ese mismo que me convenció que tuviera arrepentimiento, es el mismo que me convence que ya fui perdonado, y es el mismo que me convence que ya Satanás fue plantado bajo mis pies y fue vencido y fue derrotado. Por lo tanto, no hay nada que me pueda cambiar del amor de Dios en mi vida. Estar lleno del Espíritu Santo es saber que me acuesto en paz y que me levanto en paz. Eso me convence Él, no el hombre, no las personas, solo Él. Es el único. Número 1, ¿qué es? Consuelo. Número 2, convicción. Y hoy ha venido el Espíritu Santo a eso, a convencerte. No yo, Él. Y Él está aquí a tu lado. De hecho, creo que te está mostrando cosas que necesitas convencerte, que necesitas entregarle a Él. Número 3, Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia, sino que hablará todo lo que oye.
Y os hará saber las cosas que habrán de... O sea, el Espíritu Santo nos va a aconsejar, pero también nos va a guiar. Y lo mejor de todo, sabe todo. Y no es chismoso. Se lo aclaro. Nos va a aconsejar y nos va a guiar. Genial. No solamente nos consuela, no solamente nos convence, sino que además nos aconseja y nos guía. Qué regalo nos dejó Jesús. Qué tremendo regalo nos dejó Jesús. Por eso dijo, es mejor que yo me vaya. Es mejor que venga otro. Porque ese otro trae otras cosas más, aparte de las que yo le pude haber dado. El Espíritu Santo se convierte en tu brújula, se convierte en tu GPS, se convierte en tu Waze, que es el que direcciona y te guía en tu vida. Y nos ayuda a tomar decisiones correctas. ¿Cuándo lo escuchamos? ¿Pero bajo qué? Bajo mi estado espiritual. Porque muchas veces tú y yo tomamos decisiones en nuestra naturaleza humana. Y el Espíritu Santo te está diciendo, por ahí no era, por ahí no era, por ahí no es. Si quieres llegar a ese destino, a ese propósito que Él ha puesto en tu vida, necesitas y es necesario entender que necesitamos al Espíritu Santo. No es opcional. Porque Él no solo quiere aconsejarte, Él no solo quiere convencerte, Él quiere guiarte, quiere aconsejarte, quiere direccionarte al propósito por el cual fuiste diseñado y creado en este mundo. Solamente necesitas conectarte con el Espíritu y escuchar su voz. Y me encanta, porque ¿qué hace el Espíritu con lo que oye? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Dice el texto, hablará todo. No dice una parte, no dice te va a decir un pedacito, te dice todo lo que oye. ¿Y qué? ¿Y se los hará? Muchos de nosotros o muchas personas en algún tiempo quizás buscaron saber de su futuro a través de otras maneras y formas. Brujos, no sé qué, tantas cosas, ¿verdad? Queriendo saber el futuro de mi vida. Pero la Biblia nos dice que hay alguien que sí lo sabe y que te lo puede hablar y te lo puede decir, y se llama Espíritu Santo de Dios. Él sabe lo que va a venir. Ya Él sabe qué va a pasar mañana. Él sabe ya si tú mañana tienes que firmar ese contrato o no. Ya Él lo sabe, pero tú no lo sabes porque mañana es que te van a llamar a preguntarte. Ya Él lo sabe. Ya Él sabe qué va a pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque ya Él lo oyó allá al Padre lo que estaba diciendo. Y Él te lo quiere decir. El problema es, o la pregunta es, ¿tú quieres escuchar lo que tiene para decirte? Porque va a haber cosas que no te van a gustar de lo que Él te va a decir. Que no va a ser la respuesta que tú estás esperando. Él quizás te va a decir, amigo, ese no era el camino. Ay, pero es que ese no es el camino. Es que es el contrato de mi vida, pero ese no es el camino. Que ese no es el camino. Él te va a aconsejar, te va a guiar. Él te lo va a hacer saber, pero necesitas conectarte con Él. Necesitas escucharlo a Él. Porque Él dice ahí que nos hará saber todo lo que ha de venir. ¿Usted quiere saber qué va a pasar mañana? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Qué tienes para mí mañana? Sorpréndeme. Muéstrame. ¿A cuántos voy a visitar mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me vas a direccionar? Mándame los clientes. Muéstrame cómo voy a hablarle a esta persona. Guíanos en esto. Aconséjame cómo lo voy a hacer. Muchos necesitamos consejos del Señor muchas veces para hablar, para expresar las cosas. Usted tiene al Espíritu Santo, pero no lo escucha. ¿Pero sabe por qué? Porque a veces no somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, si no somos llenos del Espíritu Santo, ¿de qué nos estamos llenando? Yo sí sé. Netflix, música, libros que quizás no te están edificando, hablando cosas que no tienes que hablar. Entonces estamos dejando de llenarnos del Espíritu Santo para llenarnos de otra cosa, y por eso es que no lo escuchamos. Por eso es que no escuchamos su voz, porque nos concentramos en otra cosa. Y por eso tomamos malas decisiones. Porque como no estamos escuchando esa voz, como no estamos escuchando porque estamos llenos de otras cosas, tomamos malas decisiones, nos equivocamos, nos metemos por el camino que el Señor nos quería evitar. ¿Sabes que en la Biblia
el Espíritu Santo guió a Pablo y le dijo, hey, para allá no cojas. Le dijo a Silas, para allá no cojas. El Espíritu Santo. Porque él sabía que si ellos se metían allá, iban a tener un gran problema. Sabían que no lo iban a recibir de la mejor manera. Y además porque sabía que en esta otra ciudad había gente que necesitaba aún mucho más de esa palabra que ellos iban a llevar. Él les dijo no, el Espíritu Santo les dijo no se vayan por ahí, no les conviene. ¿Iban a hacer algo malo? No. ¿Qué iban a hacer? A llevar el mensaje de Cristo. No todas las cosas buenas te van a producir cosas buenas. Porque aquí el Espíritu Santo le está diciendo, van a hacer cosas buenas, pero si ustedes van a ir a ese lugar y se dirigen a ese lugar, no van a recibir cosas buenas. Entonces mejor no vayan para allá. Por eso es que hay puertas que el Espíritu Santo te va a decir, esa no te la voy a abrir. Puede ser muy buena, pero es mejor que no entres, porque ahí te vas a encontrar cosas que no te convienen ni te van a servir para tu vida. Y por eso nos cierra algunas puertas que uno dice que son buenas. Señor, pero si yo iba a hacer algo bueno, sí, pero lo que ibas a encontrar ahí no iba a servir, no iba a ser algo bueno. Te iba a afectar tu vida, iba a afectar tu relación conmigo, te iba a afectar algo. Por eso nos la cierra, por eso no nos las abre. ¿Cuántos errores nos hubiésemos evitado, verdad, si hubiésemos escuchado al Espíritu Santo? ¿Cuántos? Muchos, ¿no? Mira que tiene al lado. ¿Cuántos me hubiese evitado? ¿Cuántos hubiese escuchado a Dios? No. Ha sido una bendición, dígale, ha sido una bendición haberte elegido a ti, los que tienen al lado a la pareja, ¿no? Y al que tienen al amigo, qué bueno que estés al lado mío. Mateo 10:19 dice, mas cuando los entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. O sea, cuando los discípulos iban a ser tomados, ahí le está diciendo que cuando los tomen, ustedes no se preocupen de qué van a hablar. No se preocupen cómo van a defenderse. No se preocupen qué van a hacer. Solamente ustedes entiendan que dice que en aquella hora les será dado lo que van a decir. Porque no son vosotros los que vas a hablar, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que habla ¿en qué? En nosotros. No tenían necesidad de defenderse. Y tú y yo nos andamos defendiendo todo el tiempo. Cuando estás conectado con el Espíritu Santo, tú puedes escuchar la voz de Dios. Y aunque quizás esa persona no tenga la razón y tú sí la tengas, si escuchas la voz de Dios, va a haber momentos donde no necesitas hablar. Porque Él va a hablar por ti. Y en ese mismo discurso, en ese mismo hablar con una persona, la misma persona quizás llega a la conclusión a la cual tú ya tenías en tu mente. ¿Y sabes por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien al final le puso eso a esa persona que hablar. No hubo necesidad de que tú te defendieras. O a veces te ha pasado que tú estás en algo y tú dices al final, ve, yo dije eso. Tuvo que ser el Espíritu Santo porque yo no hubiese dicho eso. ¿No les ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. Yo gracias al Espíritu Santo porque habla por mí. Porque si hablara yo, mejor dicho, fuego cae. El Espíritu Santo solamente lo hace, ¿verdad? Y eso trabaja nuestro carácter. Isaías capítulo 30, versículo 21. Tus oídos lo escucharán. ¿Tus qué? Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Si confiamos en el Espíritu Santo, podemos estar seguros que Él nos va a direccionar a ese lugar seguro. Nos guiará, nos da la sabiduría, las palabras que necesitamos para enfrentar cada una de las decisiones diarias que tú te enfrentas y que yo me enfrento. Pero cuando estamos conectados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nos dejamos aconsejar, cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos ser direccionados por Él. Solteros que están aquí, o solteras que están aquí, cuando vayan a escoger, Espíritu Santo de Dios, guíame, que no me equivoque, que me tome bien. ¿Por qué? Porque ustedes y yo miramos la fachada, miramos los musculitos, miran las piernitas, miran los ojos, pero el Espíritu Santo mira el corazón. El Espíritu Santo mira el corazón.
Por eso cuando vayamos a elegir, miremos el corazón, más que la fachada, más que el musculito, más que los cuadritos. El corazón. Porque ahí hay un alto porcentaje de garantías de que no te equivoques. Porque si hay un corazón arrepentido a Dios, es muy probable que no vayas a tener una mala vida. Número, ¿qué? 4. La número 1 era consolador. Número 2, nos convence. Y número 3, guía o consejo. Número 4, Gálatas 5:22. Y no me voy a demorar porque Gálatas 5:22 dice, en mi versión dice, más el fruto del Espíritu es, pero me gusta más la traducción que les puse ahí. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce. ¿Quién lo produce? No lo produce el hombre, no lo producen las personas. ¿Lo produce quién? Entonces, un regalo que nos trae el Espíritu Santo es fruto. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú tienes el fruto del gozo, del amor. Por eso es que tú estás los domingos y te levantas temprano, te alistas temprano, desayunas temprano, te preparas, llegas temprano a la iglesia porque estás lleno de gozo, quieres llenarte de gozo, quieres conectarte con el Padre, quieres escuchar su palabra, quieres contagiar al otro. Pero cuando estás con el Espíritu Santo, Él te produce eso. Pero cuando estás bajo tu carnalidad, cuando estás bajo tu naturaleza normal, tú vienes y dices, es que hoy me duele la uña, hoy me duele el pelo, es que hoy mi mamá, es que hoy no hubo desayuno, es que estuve ocupado toda la semana, es que hice esto, y vas a buscar miles y miles de maneras de sacar excusa para no poder tener un encuentro con el Señor. Y por eso, los domingos a veces nos venimos y nos quedamos haciendo otras cosas. Necesitamos conectarnos con el Espíritu. Necesitamos estar ahí. Él nos da fruto, nos regala fruto. Número 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 10. Mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. ¿Qué no escudriña? La palabra ministerio aquí está haciendo referencia, dice algo que en el pasado no había sido conocido, pero que posteriormente fue dado a conocer, fue revelado, ministerio. Pablo está diciendo hay cosas que no pueden, que usted y yo podamos percibir con nuestros ojos. Como está escrito, dice ahí, no podemos percibir con nuestros oídos. Bajo nuestra vida natural, sobre nuestro estado natural, no vamos a poder percibir cosas, le está diciendo Pablo ahí. Ni ojos no vio, ni oyó. Que eso que vio ni que oyó ha subido a nuestro corazón. Usted sabe que nuestros sentidos nos ayudan a poder tener un proceso de aprendizaje de las cosas que vemos. Cosas que vemos aprendemos, cosas que oímos aprendemos, cosas que tocamos aprendemos. Los sentidos nos ayudan a poder tener un proceso de aprendizaje. Pero aquí dice que ni han subido en corazón del hombre. O sea, cosas que usted no vio ni que oyó no han subido, no han llegado a mi corazón, no han podido penetrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo de manera natural. Te está diciendo Pablo. Entonces Pablo dice ahí, para aquellos que lo aman, no siguen de esa manera, no de esa manera natural, no de esa manera física, sino lo hacemos a través del Espíritu Santo. Dice que nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu. Y el quinto regalo que nos trae el Espíritu Santo se llama revelación. Dígale a la que tiene al lado, revelación. Nos permite conocer las cosas que el Padre sabe. No sé si a usted le ha pasado que lee un texto bíblico, ahí habla Dios, pero viene y después vuelve y lo lee en otro momento, en otra circunstancia, y vuelve y percibe de ese texto otra cosa que el Señor les quiere hablar. Se llama revelación. El mismo capítulo, pero el versículo 11 dice, continuamos la lectura, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? O sea, ningún hombre ha conocido las cosas de Dios, solamente el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de ¿quién? Sino el Espíritu que ¿qué? Usted y yo no hemos recibido el Espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso decimos que usted y yo no hacemos parte de este mundo, nosotros hacemos parte del reino de los cielos, porque hay muchas cosas que pasan en nuestra naturalidad que no hay explicación humana que podamos dar, no hay ojos que puedan entender, no hay oídos que puedan entender, solamente a través del Espíritu Santo de Dios y conectándonos con el Espíritu. Dice que solamente acomodando lo espiritual a lo espiritual. En cierta ocasión una persona venía saliendo de un centro comercial con unas bolsas, un señor iba caminando y ese señor se cae. ¿Cuántos se han reído cuando una persona se cae? Esa persona se cayó y regó todo lo que tenía. Esa persona cuando cae se golpeó porque cayó duro, se levanta rápidamente, recoge las cosas y una de las cosas que hace es mirar para allá, mirar para allá, mirar para allá y mirar para allá. Yo lo entiendo, yo también hubiese mirado. ¿Por qué? Porque nos da ¿qué? Vergüenza, ¿verdad? Y tú y yo lo podemos entender. Entendemos a la persona. Pero entender a Dios no lo podemos entender de esa manera. Entender a Dios necesitamos conectarnos con su Espíritu para poder entender y comprender lo que Él está pensando y lo que está sintiendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Necesitamos conectarnos con Él. Porque usted y yo nos podemos conectar en esa situación. Somos humanos. Pero lo espiritual no lo podemos entender de esa manera. El Espíritu Santo es quien nos revela lo que el Padre está diciendo, lo que el Padre está pensando y lo que el Padre va a hacer. Solamente Él. Por eso es que Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que nos he dicho. Necesitamos al Espíritu Santo. Usted y yo en nuestra vida lo necesitamos. Necesitamos comunicarnos con Él, tener una comunión con Él, empezar a tenerlo en cuenta en nuestras oraciones, en el día a día, en lo que tú haces, en las decisiones que tomas. Es necesario. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 39. Con esto termino. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro. ¿Qué está pasando ahí? Pedro es llenado del Espíritu Santo y todos los discípulos y ellos empiezan a predicar, empiezan a hablarles del ministerio de Jesús, de la obra de Jesús, de lo que hizo Jesús, de que murió en la cruz y que ha enviado el Espíritu Santo y les está hablando ahí a ellos. Y viene y ese grupo de personas dice esto, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, vámonos a abrazar, abracito, besos. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus y recibirán el don de ¿qué? ¿Pero cuándo qué? Cuando nos arrepentamos y confesemos y damos perdón a nuestros pecados. Porque la promesa es ¿para quién? Para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, por a tantos como el Señor nuestro Dios llame. La promesa del Espíritu Santo es para usted, es para mí, es para sus hijos y para todo aquel que Dios ha llamado. Pero le estaba diciendo a estas personas que no habían escuchado el mensaje de Cristo, que era necesario que pudieran arrepentirse y buscarlo. Yo no sé si ellos estaban esperando esa respuesta de Pedro. Yo creo que no. Pero Pedro les dice, arrepiéntanse. Pero no solamente Pedro les habla del plan de salvación, de que si se arrepienten, él también les habla del regalo que trae al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos y somos perdonados por parte de Él. Dice el texto que recibirán el don del Espíritu Santo.
No solamente le está diciendo serán salvos de condenación, sino que además recibirán el regalo mismo del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo quien les convencerá. El regalo del Espíritu Santo que los consolará. El regalo del Espíritu Santo que te guiará, que te aconsejará. El regalo del Espíritu Santo que te revelará. El regalo del Espíritu Santo que te da seguridad. El regalo del Espíritu Santo que te da confianza, que te da fe, que te da tranquilidad en medio de las situaciones que estés viviendo. Eso es lo que hoy Dios te quiere enseñar. Te quiere compartir. Que recibamos el beneficio y el regalo que trae el Espíritu Santo. Y tras de todo nos dice que estará en cada uno de nosotros.